Bueno, un gran gusto conectarme con ustedes. Mi gusto sería estar allí con ustedes, pero anduve con una intervención quirúrgica hace poco tiempo y entonces estoy recuperando fuerzas. Parece muy oportuno el hecho de que se haya elegido el día de hoy, que es un aniversario de la muerte de ese gran caudillo latinoamericano que fue Felipe Varela. Para nosotros acá en Buenos Aires, aunque la historia mitrista se extendió a todo el país, acá es más fuerte la influencia cultural europeizante. Y entonces supimos de Felipe Varela por la samba siniestra de que matando viene y se va, y por los textos donde se decía que Mitre había organizado el país, poniendo en su lugar a los caudillos díscolos, especialmente del noroeste, empezando primero con Facundo, después por el Chacho, y después por Felipe Varela, a quien ni siquiera a veces en los colegios se lo mencionaba. Aún hoy estamos en una lucha en la universidad, en algunos colegios secundarios, para lograr la reivindicación del gran caudillo de la Unión Americana, como sostuvo en sus banderas. En realidad, como la política no puede desconectarse de la historia, nosotros la única manera que tenemos para explicar este fenómeno de un país con una cabeza enorme, que es la provincia de Buenos Aires, con un 40% de la población del país, un sur desolado, de un noroeste que estaba muy poblado antes y que está menos poblado ahora, es explicar poner de relieve esa lucha implacable de la oligarquía portuaria para someter a sus intereses al resto del país, es decir, para hacer del país una semicolonia inglesa productora de carnes y cereales baratos, con el puerto como centro, los ferrocarriles construidos en abanico hacia el puerto, con el propósito de llegar con las materias primas a los frigoríficos y llegar con las importaciones a las grandes tiendas del centro porteño, que eran también británicas. Todo eso quedó atrás a partir del 17 de octubre, pero después de 1955, de otra manera, y a través de la adhesión al Fondo Monetario, hemos vuelto a tener imposiciones y a tener características semicoloniales, hasta esa marea social que se empezó a producir con el Cordobazo en adelante, en los años 70, que fue cortada por el golpe militar genocida del 24 de marzo del 76. Y de allí vino el neoliberalismo con toda su furia, que prácticamente destruyó el país, destruyó la educación, destruyó el sistema previsional, destruyó el sistema de salud. Y las provincias del interior han sufrido mucho esta destrucción, porque las economías provinciales, mucho más débiles, porque el país era un país que miraba hacia el exterior, tenían enormes dificultades. Ahora estamos en un proceso donde podemos hablar, como estamos hablando, de Felipe Varela y reivindicar una Argentina que mire hacia el interior, una Argentina que trate de desarrollarse armónicamente, que trate de desarrollar los recursos naturales que tiene, que son enormes, y los tiene a través de todo el país, no solo en la pampa húmeda. Y esto nos lleva aquí desde Buenos Aires a investigar personajes que han sido silenciados, que Arturo Jaureche los llamó los malditos, porque no entraban en los libros escolares, no entraban en las aulas de los colegios,
y sus retratos aparecían tampoco. Eran ignorados por los diarios, no estaban en los letreros de las calles y quedaron totalmente en el olvido, cuando no fueron denigrados tremendamente, como el caso de Felipe Varela. Y sobre esto, con este propósito, aquí hemos constituido el Centro de Estudios Históricos Felipe Varela para reivindicar, recuperar esas figuras. Digo al pasar Carlos Ángel, digo al pasar Juan de Dios Videla, digo al pasar tantos otros que acompañaron con Juan Saá, con la Revolución de los Colorados del 66, a la cual se suma después Felipe Varela, que son hechos ignorados o tergiversados, como en el caso de Pozo de Vargas, por ejemplo, e incluso malintencionadamente llegan a inculpar a Varela de estar en el ejército, haber participado en el ejército chileno y haber entrado a la Argentina para defender sus pueblos. Que lo que ha sucedido es que estamos ahora con el UNASUR, con el CELAC, con el Mercosur, es decir, la Argentina está volviendo a girar los ojos hacia su interior y hacia América Latina, hacia la patria grande de que se hablaba recién de la persona que me antecedió. Entonces celebramos con mucha alegría el convenio que hemos hecho con el vicegobernador Mera y el Senado, y nosotros con el Centro de Estudios Felipe Varela, para recuperar esas figuras de argentinos que se jugaron la vida una y otra vez y que levantaron en aquel tiempo la bandera de la Unión Americana, cuando el gobierno de Mitre decía que se sentía mucho más cerca de Europa que del interior del país. Yo creo que estamos en una época que es una oportunidad histórica para seguir avanzando en este terreno y especialmente establecer vínculos, que desgraciadamente existen pocos, con historiadores e investigadores del interior que trabajan a veces duramente y que después tienen dificultades para acceder a las grandes corporaciones mediáticas que todavía están con la mentalidad colonizada, y llegar también a los ministerios de educación o a las grandes editoriales. Es decir, ponernos en pie de igualdad e investigar todos juntos para ver que en todos lados de la Argentina ha habido siempre hombres y mujeres patriotas con sentido latinoamericano que han estado dispuestos a trabajar duramente en la defensa de los intereses populares. Acá en Buenos Aires hemos hecho varias recordaciones de Felipe Varela, y especialmente hemos recordado su oposición a la guerra del Paraguay. Fue un verdadero genocidio hecho por la oligarquía porteña, y especialmente hemos recordado sus proclamas sobre temas que todavía son actuales, porque en aquellos tiempos ya Felipe Varela planteaba la usurpación de las rentas aduaneras por parte del puerto de Buenos Aires y el tema de la coparticipación de los recursos sigue siendo todavía un tema que cada tanto provoca discusiones
y polémica, porque es un país que ha sido deformado y que viene de ser una semicolonia y que ahora creo que está yendo en camino con muchos obstáculos y muchas asignaturas pendientes todavía, pero avanzando hacia lo que nosotros entendemos que debe ser el camino auténtico, el camino de la soberanía, el camino de la Unión Americana y el camino de la justicia social. Entonces, en este sentido, es para mí un enorme placer conectarme con ustedes y espero que nos conectemos periódicamente, que nos intercambiemos informaciones sobre incógnitas que tenemos nosotros sobre la historia de Catamarca y que ustedes nos revelen también las luchas que se hicieron tantas veces para crear un país igualitario. Les agradezco mucho esta conexión y les envío un fuerte abrazo a Reales, a Zuluaga, por supuesto al vicegobernador Mera y a todos los que han hecho posible este convenio, que será uno de tantos para estrechar filas entre el campo popular y hacer realmente la patria grande con la cual soñó Felipe Varela. Muchas gracias.